Bien, continuamos hoy con nuestra segunda clase virtual y pasamos al capítulo 15 del Génesis, en el cual vemos la renovación de las promesas de Yahvé a Abraham y el establecimiento de la alianza. Ya desde el inicio del capítulo encontramos que a Dios se le nombra como Yahvé, lo que es un signo de que se trata de la tradición yavista, pero no es el único signo. Hay que seguir mirando las otras características de la tradición. Y debemos recordar que aunque todo indique que la tradición, en este caso yavista, pueda ser la predominante, eso no significa que no haya presencia de algunas adiciones de otras tradiciones. Y eso lo vamos a ver, salta a la vista, cuando un poquitico más adelante dice, nos damos cuenta que no se hace presente físicamente Yahvé, sino que, dice ahí, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión, lo que nos indica que no asume una forma humana antropomórfica, sino que asume otro tipo de presencia, que nos remite a la tradición elohista. Si se recuerda, cuando estudiábamos la primera parte del curso, en la tradición literaria elohista, veíamos que esta tradición evita antropomorfismos llamativos. Dios habla en sueños, visiones, a través de la nube de fuego o por medio de ángeles. De modo que aunque esta narración va a ser predominantemente yavista, pues vamos a ver que hay una pequeña adición elohista aquí en esta parte. Bien, a pesar de esta pequeña adición, veremos a lo largo de todo este capítulo que se mantiene una presencia de Yahvé que entabla un diálogo con Abraham y luego aparece incluso de forma física evidente cuando dice en el versículo 5 y sacándole fuera, o sea que Dios saca afuera a Abraham como quien lo tira del brazo, o sea que ya nos habla más de una presencia más física. Ahora bien, Dios le renueva la promesa a Abraham y para establecer la alianza le va a pedir una ofrenda, un sacrificio que representa el modo en que los antiguos hebreos sellaban un contrato entre dos partes. ¿Qué hace? Le pide unas víctimas, unos animales sacrificados, pero las víctimas tenían que ser divididas a la mitad, donde cada mitad representaba a una de las partes del contrato que se iba a sellar. Fíjense que es curioso que aunque uno cuando lo lee literalmente no nota el gran detalle, pero si ustedes se fijan, verán que Dios le pide a Abraham 5 tipos de animales. El número 5, recuerden que tiene un simbolismo. El 5 es el número del espíritu. Le pide una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. 5 animales. Ese número representa el espíritu, lo que significa que es un sacrificio espiritual. Y también vemos otro detalle, y es que los animales que deben sacrificar, menos el pichón y la paloma, tienen que tener 3 años. El número 3 también tiene un símbolo, recuérdense, en la cábala judía, y es acción de Dios, la presencia de Dios, lo que significa que estos sacrificios iban dirigidos para establecer la alianza con Dios. Ahora bien, un poquitico después dice la narración que a la caída del sol cayó sobre Abraham un sopor. O sea que Abraham cae dormido y es el momento en que Dios se va a revelar en esa reafirmación de la alianza. Y este es otro elemento elohista. Recuérdense que Dios se presenta o manifiesta o actúa a través de sueños o visiones. Y aquí Dios hace caer a Abraham en un sueño similar a aquel que vimos en Génesis 2, cuando Dios hace caer a Adán en un profundo sueño para obrar el acto de crear a la mujer. Eso es en el Génesis 2, versículo 21. Y le habla en sueños a Abraham, profetizando el futuro que le depara luego de establecer su alianza. Y de hecho profetiza mucho más. Profetiza lo que sucederá luego con su descendencia, que es el pueblo de Israel, y habla de su futura esclavitud en Egipto y de la liberación de Moisés. También culminará la alianza, el sellado de esta alianza, con el paso entre las dos mitades de los animales sacrificados de una antorcha de fuego entre tinieblas, en la cual Yahvé renueva su promesa. Ustedes se dan cuenta, esta es otra adición elohista, en que Dios se manifiesta a través de la columna de fuego y a través de la columna de humo. Ahora bien, hasta aquí el capítulo 15, que es corto. Pasamos a Génesis 16. Y aquí en el Génesis 16 se produce la primera parte del cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham de la descendencia. Y este cumplimiento se da en el nacimiento del primer hijo de Abraham, que es Ismael. Y el primer elemento que nos dice este capítulo nos habla de la esterilidad de Sarai. Fíjense que para los judíos, tanto a los antiguos como para nosotros hoy, la esterilidad se entiende como una desgracia o una maldición.
Tener hijos más que un capricho es un principio de conservación o perpetuación de la especie. Y también una forma de dejar una huella, una descendencia, una continuidad de la familia, a la vez que se incrementa el número de los miembros de la sociedad. Pero los antiguos, especialmente los hebreos, ante la realidad del matrimonio monogámico, o sea, entre un hombre y una mujer, pues aquí se da el hecho de que los hebreos permiten cierta forma de lo que llamaríamos transpolación de la maternidad. ¿Qué significa eso, padre? Bien, significa que como el ama en este caso Sarai, es dueña de los esclavos, ella posee los esclavos totalmente. Y aquí ella utiliza a la esclava Agar y se la entrega a su esposa para que la poseyera en su nombre, y como era su propiedad, era como no poseyera no solo a la persona, sino como si Sarai poseyera el alma y también los órganos reproductivos de la esclava, de tal manera que aquí se produce como una especie de vientre subrogado, por el que los hijos engendrados en esa relación no pertenecen a la esclava, sino que pertenecen a los amos. Y de esa forma el hijo de Agar se le contaba a Sarai. Pero pasa algo que Sarai no juntaba con eso. Es el drama, se hace presente el drama. Empiezan las diferencias entre Sarai y Agar. De tal manera que al estar embarazada Agar del amo, pues empieza a tratar con desprecio a Sarai. Yo supongo que esta parte del desprecio de Agar a Sarai, más que realmente el desprecio de Agar, yo creo que estaba en la mente de Sarai. Ustedes saben que en esa época de la esclavitud, yo creo que una esclava no se atrevía a desafiar a una ama, despreciándola. Así que yo pienso que es un poco más psicológico en la mente de Sarai, un poco parecido a como pasó con Abel y Caín, ¿se recuerdan? Que Caín vio que la ofrenda de Abel era mejor, más agradable a los ojos de Yahvé que la suya. Creo que es más psicológico. Creo que el desprecio del que Sarai habla aquí es más lo que ella se siente por sentirse minusvalorada en el sentido de ser estéril. De tal manera que ella se enfrenta a Abraham, su esposo, y le dice que tiene que hacer algo, porque si no, su agravio caería sobre él. Y pide que Yahvé los juzgue a ellos dos. De tal manera que Abraham se somete a la voluntad de Sarai y le entrega a Agar para que la castigue. Cosa que Sarai no podría hacer sin el permiso de su esposo Abraham. Y ella lo hace, pero esto motiva que Agar va a huir de la casa. Ahora bien, Agar huye de la casa, se va al medio del desierto y encuentra un lugar que hay un pozo. Y allí va a ocurrir un evento muy interesante. Un ángel del Señor se le manifiesta a Agar. Y fíjense que aquí volvemos a una visión eloísta. Recuérdense que Dios también se manifiesta a través de ángeles en la tradición eloísta. Y aquí pues el ángel entabla un diálogo con Agar, manifestando de esa forma que Dios no hace distinción de personas. Y le hace una pregunta parecida a la que Yahvé le hizo a Adán y a Eva, allá en el Génesis 3, capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde estás? Aquí ella le pregunta a Agar, el ángel, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y luego la combina a regresar a someterse a sus amos, prometiéndole algo similar a lo que le prometió el Señor a Abraham, una gran descendencia que se iniciará con el hijo que está por nacer. Incluso le dice el nombre que va a tener ese hijo, que es Ismael, que significa Dios escucha al afligido. Después de eso también le va a profetizar que su hijo será algo especial. Y se lo va a decir en una forma un poco quizás brutal. Le dirá que tu hijo será un onagro humano. Imagínense, un onagro es un animal salvaje de la familia de los asnos. Pero es una metáfora que significa que Ismael sería fuerte e indomable y que alcanzaría igual dignidad que la de los hijos de los señores, porque ya Ismael no será esclavo como su madre Agar. Aquí hay un detalle que volvemos al Génesis 2, es el acto de nombrar, ya que ningún humano le pone nombre a Dios, y le pone nombre a las cosas, pero no a Dios. Y aquí es curioso porque aquí dice que Agar invoca el nombre de Dios y lo llama el Roí, que si ustedes se recuerdan en los nombres de Dios que estudiamos en las primeras clases, significa Yahvé, Dios me ve. O sea que no es que ella le pone el nombre a Dios, sino que ella invoca a Dios por ese nombre, el Roí. Para los hebreos antiguos, los lugares en que Dios se manifestaba eran también lugares especiales. Para nosotros los cristianos también. Ustedes saben, por ejemplo,
En Fátima apareció la Virgen de Fátima, la Virgen de Medjugorje. Cada aparición de la Virgen o de Dios, pues es un lugar santo. Pero eso lo recibimos de la herencia de los judíos. Por eso, Agar, en aquel lugar donde se encontró con el ángel, pues se le va a llamar el pozo de la Yai Roí, porque fue donde Dios la encontró y le habló. Fíjense ustedes que aquí el pozo no solo tiene un sentido de saciar la sed física, sino también la sed de justicia que ella tenía por la injusticia que Sarai le estaba haciendo. Por lo tanto, este pozo va a tener todo este simbolismo muy importante. Si ustedes se recuerdan, hay varios lugares que van a tomar nombres de acuerdo a los eventos, sobre todo cuando allí se aparece Dios. Hasta aquí terminamos el capítulo 16 y pasamos al capítulo 17. En este capítulo 17 se completa la alianza por parte de Abraham, pero se completa a partir de un acto concreto que es el cambio de nombre y la circuncisión. Fíjense que habíamos visto en los capítulos anteriores que se nos daban ciertas referencias de tiempo. Fíjense, Génesis 2 y 4. Abraham tenía 75 años. Luego, Génesis 16, 3. Al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, después en Génesis 16, 16 decía, tenía Abraham 86 años. Y ahora, en este capítulo 17, dice, cuando Abraham tenía 99 años. O sea, que a lo largo de los capítulos que hemos ido viendo desde el 12 hasta este capítulo 17, vamos a ver cómo el tiempo va corriendo, pero en apenas 5 cortos capítulos se recoge el tiempo de paso muy rápido en la edad de Abraham. Ahora bien, fíjense que en este capítulo se vuelve a llamar Dios Yahvé, por ello podemos identificar la tradición literaria, y vemos que aquí también Yahvé se presenta físicamente ante Abraham y le habla identificándose con otro de los nombres que ya estudiamos de Dios, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Ahora bien, ¿qué pasa? Que al Dios presentarse a Yahvé, al Dios presentarse a Abraham, se postra en signo de adoración y respeto. Entonces Dios va a sellar definitivamente la alianza con él, renueva sus promesas y le cambia el nombre y le pone Abraham. ¿Por qué? Porque le promete fecundidad, descendencia, le promete también que Dios será para él y para su descendencia el único Dios y la posesión de la tierra prometida. Al mismo tiempo Dios le exige, en cambio, un signo de fidelidad manifestado en la circuncisión de todos los varones, hombres y animales de su familia y de su propiedad. Es curioso porque la circuncisión va a ser un signo o un símbolo físico de la alianza, pero marcada, sellada en la carne del que hace la alianza con Yahvé. Como ustedes saben, la circuncisión es la eliminación de la piel del prepucio del órgano sexual masculino. Es como una marca en el cuerpo que le permitía a los hebreos recordar que tenían un pacto con Dios. Algunos ven en ello un signo de pureza al constituir un elemento de higiene sexual, pues la circuncisión evita la contracción de enfermedades sexuales por ser un área sensible a su transmisión y un área que de no ser higienizada pues puede contraer infecciones porque es un área que es una mucosa. Ahora bien, fíjese que aquí nosotros quizá vemos solamente sellar la alianza en un sentido físico, en la carne. Pero vamos, si buscan en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, verán que habla de la circuncisión del corazón como verdadero signo de la alianza. Y luego, si seguimos viendo y conectamos con el Nuevo Testamento, veremos que San Pablo habla de esto en varias de sus cartas, pero en particular en Romanos 2, capítulo 2, versículos 25-29, expresando que es una circuncisión espiritual del corazón lo que Jesús nos pide para establecer la verdadera y eterna alianza con Dios. Pero no solo se queda en el cambio de nombre de Abraham, en Abraham, sino que también le va a cambiar el nombre a Sarai y la va a llamar Sara. Y la va a bendecir quitándole el estigma de la infertilidad, de tal manera que le promete de que ella también va a tener un hijo. Aquí evidentemente tanto Sarai como Abraham pues van a manifestar duda, la duda humana frente a la certeza de la fe, y Abraham se ríe. Entonces Dios extiende su promesa a su hijo, que se va a llamar Isaac, que significa el que hace reír. Y a su otro hijo Ismael, concebido con la esclava Agar, también lo hace extensiva toda la promesa a ellos dos. Dice que luego Dios subió, o sea que Dios ascendió al cielo. Y entonces Abraham, cumpliendo su parte de la alianza, circuncida a todos los varones de su casa, animales, esclavos, familia,
a todos. Bien, hasta aquí el capítulo 17. Ahora bien, espero que, porque son bien cortos y además son bien fáciles de entender, espero que no les traiga mucho problema. Cualquier duda, ya saben, le escriban a Gustavo y me la mandan las preguntas. Pero espero que no, porque en el primer capítulo no hubo ninguna pregunta. Parece que todo estuvo bien claro. Ahora bien, ¿cuál es la tarea de la próxima semana? La próxima semana solamente vamos a tener 2 capítulos porque son un poquitico más largos. Vamos a tener el capítulo 18 y el capítulo 19. Gustavo les va a mandar la hoja de actividades con las preguntas y ya saben, cualquier duda o pregunta, pues la envíen a él. Yo espero que ustedes estén disfrutando el curso como lo estoy disfrutando yo, que aunque también me toma mucho tiempo en la preparación de esto, aunque parece que no, pero tengo otras tareas y de todas maneras espero que lo disfrutan como yo lo estoy disfrutando. Que Dios los bendiga. Bye.